Perdón si fue un poco atropellado esto, pero yo preferiría en ese sentido que hubiera, si es que hay algunas preguntas, agotar el tiempo en función de eso. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado Rangel Ramírez y seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dentro de su actividad laboral, ¿qué porcentaje de concursos son fraudulentos? Es una pregunta muy interesante, pero nosotros siempre partimos de la premisa de buena fe y le corresponde al juzgador simplemente analizar que en cada demanda o solicitud de concurso mercantil se den los supuestos previstos en la ley. Y bueno, pues si están dados los supuestos previstos en la ley, hay que darle entrada a ese concurso. Lo que sí es estar vigilando de manera muy puntual el cabal cumplimiento a cargo de las obligaciones de los especialistas de concursos mercantiles. En ese sentido, ha habido algunas quejas con relación a estos auxiliares. En el caso personal, en los 9 años que estuve al frente de un juzgado de distrito, yo nunca tuve queja de mis auxiliares en materia concursal. Sacamos adelante los concursos. En la comida yo comentaba que, bueno, en alguna ocasión cuando un concurso viene tan bien especificado, viene ya tan planchado todo, pues sí, de repente genera suspicacia, ¿no? Y bueno, es que no es posible que todo esto que esté tan bonito, o sea, que no haya ni una pizca de controversia, que todo esté de acuerdo. Y bueno, pues con mucho que el juez pueda pensar mal y que haya sospechas, bueno, si están satisfechos los requisitos legales, hay que darle curso. Entonces, perdón, pero en ese sentido, ¿qué porcentaje de los concursos son fraudulentos? No lo sé. Ya queda el fuero interno de cada juzgador, que cuando estudiamos los asuntos, el pensar bien o mal si puede haber algún fraude de por medio. En los que a mí me correspondió tramitar, se tramitaron, se resolvieron y nunca hubo un problema en estas materias. También debemos reconocer que es una materia delicada, porque eventualmente a la hora del concurso, sobre todo aquel porcentaje minoritario de acreedores, sea porque su crédito sea muy pequeño, o porque aquí debemos de pensar nosotros que la participación de cada comerciante, de cada acreedor, está en función del monto de sus créditos. Entonces puede ser que 2 o 3 acreedores sean quienes finalmente controlen toda la negociación del convenio, mientras que la gran mayoría, en número de acreedores, pueda significar un porcentaje mucho menor de las deudas a cargo del comerciante. Entonces, en esos casos, pues es evidente que esos acreedores que se ven forzados, aunque no firmen el contrato, a quedar sujetos a la consecución del convenio, bueno, pues es evidente que en esos casos se habla de fraudes y todo. Si en el fondo los hay, híjole, tal es una materia muy técnica el concurso mercantil que el legislador tuvo a bien o a mal, no lo sé, designar auxiliares que faciliten la actividad del juzgador. Eso ha sido criticado por muchos doctrinarios y muchos abogados postulantes, porque existe la gran tentación de muchos juzgadores de simplemente avalar lo que presentan esos auxiliares. A mí me tocó en un concurso mercantil en donde un visitador me decía, es que sí operan los supuestos para el concurso mercantil. Me tocó en aquel entonces, no sé si estuvo bien o mal, pero a mí me lo confirmó el Tribunal de Alzada, decirle, pues es que en mi concepto no se actualizan los supuestos, porque de los documentos en los que tú te estás apoyando para efectos legales y procesales no tienen plena validez probatoria y por lo tanto en este caso no decreto el concurso mercantil. Entonces, son de esas actividades en donde cada quien debe de ceñirse estrictamente a lo que es su papel, y en este caso, bueno, pues yo no podría decir cuáles son fraudulentos y cuáles no. En su criterio y de su juzgado, ¿qué documentos son contundentes como prueba para los acreedores? Como prueba para los acreedores. Es que recordemos aquí que la mecánica del reconocimiento de créditos no es propiamente ante el juzgador. El reconocimiento de créditos se presenta directamente ante el conciliador, y es el conciliador quien, además, a través de formatos ya establecidos en el IFECOM, es como se van haciendo esas solicitudes de reconocimiento. El conciliador hace un análisis preliminar y ya el juzgador deberá de apoyarse en los documentos.
En materia comercial son es una gran variedad de documentos con los que se demuestran esas deudas. Incluso no debemos pasar por alto que muchos de esos créditos se presentan incluso a través de títulos valor, de la existencia de títulos valor, y son créditos finalmente reconocidos. ¿Por qué no se van a otras vías? Bueno, pues porque finalmente el acreedor optó a ir a solicitar reconocimiento de crédito en esos términos. Entonces, ¿cuáles son los que generen son más contundentes de prueba? Dependiendo de la naturaleza de cada crédito. No habría una respuesta en específico en mi concepto en ese sentido. La resolución judicial que decreta el estado de concurso mercantil o el auto admisorio de la solicitud o concurso con la adopción de medidas cautelares debe tener efectos restitutorios en relación a embargos de las cuentas bancarias del acreedor practicadas con antelación. Si no se le reconocen efectos restitutorios para que se permita la continuación de la empresa, no será nugatoria la medida. Quiero entender aquí un embargo de cuentas, si iría encaminada en ese sentido la pregunta, un embargo de cuentas, que son de las más socorridas en el medio, tratándose de adeudos importantes. Es una pregunta interesante. Estas medidas cautelares, lo que se establece es de que no se puede llevar a cabo ejecución alguna derivado de procedimientos ya iniciados. Pero la ley no distingue en específico, la ley pareciera hablar a futuro, que a partir de que se decreta la medida cautelar o a partir de que se decreta la sentencia de concurso mercantil, no se puede llevar a cabo la ejecución, el embargo de bienes derivado de procedimientos jurisdiccionales. Pero la ley no refiere, si mal no me equivoco, no refiere qué sucede con aquellas medidas ya ejecutadas. En ese sentido, bueno, el conciliador y el comerciante deberán de solicitar en todo caso al juez precisamente el levantamiento de esas medidas que puedan estar impidiendo el correcto manejo de la empresa. Recordemos que en muchas ocasiones esos embargos son tan genéricos que llega el abogado y le dice al actuario: embarga todos los bienes y todas las cuentas bancarias a nombre del comerciante en todos los bancos habidos y por haber, y gírales oficio y le congelas hasta por la cantidad de 20 millones de dólares. ¿Cuál es el problema que ese tipo de embargos genera? Pues que el juez ordinariamente lo que hace es que le gira oficio a todos los bancos y a cada banco le ordena que congele las cuentas hasta por 20 millones de dólares. ¿Qué sucede? Pues que eventualmente pone a cualquier comerciante lo pone de rodillas, porque pues le van a congelar todas las cuentas y eso puede multiplicar por las veces que ustedes quieran, que se imaginen, el embargo respecto de esos bienes. Entonces, ¿qué impacto tiene directo respecto a esa situación? Bueno, pues que de entrada a lo mejor no se va a poder hacer el pago de la nómina, que quizás es el aspecto más dramático. Otro aspecto otra consecuencia que va a tener una medida tan brusca de esa naturaleza, ¿cuál va a ser? Pues que no se puede hacer pago a los proveedores de bienes o servicios de los cuales depende el funcionamiento de la empresa. Entonces, derivada de esa situación, si bien la ley genéricamente no establece la situación retroactiva en esta clase de medidas, bueno, pues es evidente que si lo que se pretende a través del concurso mercantil es que la empresa se rehabilite y pueda seguir con el funcionamiento ordinario que le permita precisamente salir de ese bache en el que se encuentra, bueno, pues se puede acordar precisamente el que se atenúen esas medidas que ya estaban imperando, sin perjudicar eventualmente esos derechos que se constituyeron antes de que existiera esa declaratoria, o bien de la medida cautelar o en su defecto de la sentencia de concurso mercantil. Pero es una cuestión eminentemente de criterio que no sé si eventualmente pueda ser sustentada. La resolución de los contratos sin juicio y dentro del concurso viola el debido proceso, es constitucional y ajustado a los derechos humanos. Yo siento que sí, porque finalmente sí hay un procedimiento sumario, quizá distinto del ordinario previsto en la legislación civil, pero sí hay un procedimiento. Sí hay un procedimiento y además hay retribución mutua, porque o hay pago de indemnización o se satisface el precio pactado, dependiendo, ya vimos, de la naturaleza de la operación. Si son bienes materiales, o me pagas o te reivindico. Si son operaciones mercantiles donde no haya bienes materiales, bueno, pues ya se establece, o te vas al reconocimiento de los créditos, o en su defecto me pagas a mí, comerciante, lo que suceda. Si es arrendamiento, bueno, ya vimos también. Entonces, desde el momento en que hay una vía judicial, por sumaria que sea,
y que además existe regulada la existencia de las contraprestaciones correspondientes, no debe de existir en mi concepto afectación a derechos humanos, aún con la actual redacción del artículo primero constitucional. Además de que recordemos que estamos en materia mercantil. Estamos en materia mercantil y no porque las empresas no tengan derechos humanos, yo sostengo que sí, las empresas tienen derechos fundamentales. No, es un tema en donde es una situación de estricto derecho, en donde si bien no se va a afectar en gran medida o en una situación que ponga en riesgo la viabilidad de la empresa o de quien contrata con ella, lo cierto es que, como ya tratamos de exponer, la propia legislación concursal trata de establecer medios a través de los cuales exista equilibrio en las cargas y en los perjuicios de ambas partes. La segunda interrogante de esta persona es: ¿la declaración de concurso mercantil implica que se les congelen las cuentas banqueras embargadas para realizar su gasto ordinario? Yo creo que hay que ver cada caso concreto. Yo no creo que esa sea una consecuencia necesaria de la declaratoria de concurso mercantil. En su caso, lo que se podrá establecer es que prevalezca el embargo, en mi concepto, a lo mejor y aquí en frío pensando, que se establezca solamente la permisión para que el comerciante pueda hacer retiros de esa cuenta en la medida de las necesidades más apremiantes que la operación ordinaria de la propia empresa le permita. Recordemos incluso que el conciliador, en el curso del procedimiento, tiene facultad para solicitar al juez la venta de bienes que no sean esenciales y que puedan representar cargas para la masa. Y en ese sentido, si puede haber ese flujo de activo que le permita numerarios a la empresa para hacer frente al pago de sus obligaciones cotidianas, bueno, pues eso implica que esos gravámenes que existan y que sean anteriores a la declaración de concurso mercantil puedan seguir vigentes, quizá con restricciones, pero no para que se levanten. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí donde queda la garantía de quien válida y legalmente la constituyó antes de que viniera ese estado de concurso mercantil. En un contrato de compraventa a plazo de un inmueble sin reserva de dominio y el adquirente es declarado en concurso mercantil, el vendedor puede reivindicar el bien objeto de la compraventa o adquirente. A ver, en un contrato de compraventa a plazo de un inmueble sin reserva de dominio y el adquirente es declarado en concurso mercantil, el vendedor puede reivindicar el bien objeto de la compraventa o adquiere el carácter de acreedor. No lo puede reivindicar. Aquí volvemos a lo mismo. Si el comerciante fue quien compró y no ha vencido el plazo se da por vencido y el comerciante tiene de dos: o paga o garantiza el pago, o bien está sujeto a que quien le vendió ejercite la acción de reivindicación, pero no se convierte al vendedor en un acreedor que vaya al reconocimiento de los créditos, porque entonces eso significaría que no obtuviera la retribución que se hubiese pactado en el contrato y que además se ajusta. ¿Será un acreedor ordinario y el bien forma parte de la masa activa? Ya vimos que no, sí puede ser reivindicado. En ese sentido, si se paga, ya es un bien que forma parte de la masa concursal en todos sus términos, y que si llegamos a la fase de quiebra, bueno, eventualmente podrá rematarse. Una obligación de pago garantizada con garantía hipotecaria por un tercero que no es el deudor principal queda novada en virtud del contrato con una obligación de pago garantizada con garantía hipotecaria por un tercero que no es deudor principal queda novada por virtud del convenio con los acreedores. Esto es, que haya un garante hipotecario que sea distinto al comerciante. Lo que pasa es que recordemos que en materia hipotecaria, en tratándose de garantías reales, no importa quién es el propietario del inmueble o de la cosa. Lo que importa es que exista la garantía y que esa garantía, para su validez, conste en escritura pública y que esté inscrita en el registro público de la propiedad. Satisfechos esos elementos, el acreedor hipotecario se va sobre de la cosa, porque aquí lo que garantiza el pago de la deuda es precisamente la garantía hipotecaria. Entonces aquí no importa el estado de concurso mercantil. Si el comerciante no es el dueño del bien dado en garantía, nada impedirá en todo caso que se ejerza la acción en contra del garante hipotecario. ¿Sí? Y en ese sentido no
no afectaría a la declaratoria de concurso mercantil. Ante la aprobación del convenio con los acreedores, ¿ya no se podrá ejecutar la hipoteca? Sí, o sea, las garantías reales prevalecen con independencia del concurso o del convenio. Opinar que sí se puede ejecutar la hipoteca por el monto total de la deuda original garantizada no implicaría dividir la contingencia de la causa. Híjole, ya son preguntas muy específicas que me sacan de mi zona de confort, pero bueno, trataremos de contestar. No, porque finalmente se trata de créditos privilegiados. Aquí se trata de créditos privilegiados que incluso cobran primero y tienen precisamente respecto de qué. ¿Que pueden entrar al convenio? Pues sí, sí pueden entrar al convenio, pero en los términos finalmente que se lleguen a negociar. ¿Existe alguna propuesta de reforma tendente tratándose de los honorarios del visitador, ya que actualmente son 1.500 días de salario mínimo, son insuficientes actualmente? Desconozco sinceramente si existe una propuesta de reforma, pero en materia de estos honorarios, los especialistas son acreedores privilegiados. Incluso el visitador es de los pocos que tiene garantizados sus honorarios, porque hay que garantizarlos. Todavía el conciliador, a mí sí me tocó concursos mercantiles en donde estaba tan mal la empresa que mi pobre conciliador ya no le alcanzó para cobrar absolutamente un centavo. Entonces es un tema de riesgo en ese sentido. Los que participan como especialistas de concursos mercantiles, es un volado eventualmente el concurso que les llega a tocar, porque además no escogen ellos en qué asunto intervenir, sino que son sorteados por el instituto, y en ese sentido pueden agarrar un asunto que puede ser muy lucrativo, o pueden tener un asunto en donde de verdad no lleguen a cobrar. ¿Por qué los jueces del distrito no tienen un criterio uniforme respecto de las notificaciones a los visitadores de los avances del concurso mercantil, que es del interés del especialista? El derecho no es una ciencia exacta, y en ese sentido, bueno, pues es complicado que exista uniformidad en el criterio de los juzgadores. ¿Que sería lo ideal? Pues sí, evidentemente que sería lo ideal, pero no es una regla. Y es muy complicado ya en la actividad jurisdiccional el sentarse en un desayuno, en una comida, en una reunión de trabajo y querer acordar con los compañeros jueces sobre el establecimiento de criterios. Incluso a los ojos de muchas personas pudiera incluso hasta verse mal el que existe un acuerdo uniforme en el proceder respecto de determinado supuesto. Es evidente que eso genera como la jurisprudencia. Podremos o no compartirla, pero finalmente da certeza jurídica en cuanto a cómo se debe de obrar en un caso concreto. Pero en ese sentido, mientras no exista jurisprudencia, pues una de las cuestiones que da la autonomía y la independencia judicial es precisamente que se emita, que se resuelva o se determine una circunstancia derivado de la interpretación que se realiza de la ley al caso concreto y bajo la estricta responsabilidad del juzgador. Entonces es muy complicado llegar a un consenso en ese sentido. Para el efecto de la separación de bienes de la masa relativa a inmuebles vendidos al comerciante, no pagados por el aviso cautelar o preventivo basta para no permitir dicha separación, o solo la inscripción en el registro público de la propiedad. Este aviso cautelar o preventivo, recordemos que en materia de inscripción de inmuebles, en materia de derecho registral, el aviso cautelar o preventivo son como que los inicios de la formalización de la escritura. El notario da un primer aviso de que se está llevando a cabo la operación de compraventa. Esos avisos lo que finalmente van garantizando es la prelación registral respecto de esos bienes, ¿sí? Pero finalmente no constituyen todavía la inscripción definitiva. Entonces yo entiendo que mientras no se realice la inscripción definitiva, será factible que se realice la reivindicación, a menos, como tratamos de ver en la exposición, que el comerciante, antes de que se le demande la reivindicación, solicite que se dé esa forma legal, esto es, solicite que se concluya ese procedimiento de inscripción. ¿Cómo atacar la decisión del conciliador para resolver un contrato? ¿Es autoridad responsable? ¿No es inconstitucional esa facultad de resolución de los contratos? Aquí no es una respuesta sencilla o automática. Recordemos algo que muchos foros estamos tratando de ver. Esta nueva doctrina
constitucional que se aperturó a partir de dos momentos claves en la historia de México, que son el caso Radilla y la reforma al artículo primero constitucional de junio de 2011, si bien nos establece que debemos velar de manera más amplia ahora por los derechos fundamentales de todos los gobernados, lo cierto es también que el mensaje que lleva implícito esa situación es que no cometamos abusos como juzgadores. Como juzgadores se nos ha dotado, si de por sí ya lo teníamos, un poder bastante fuerte en lo que decidimos finalmente en los asuntos, con esta situación y ahora con la varita mágica de que podemos desaplicar cualquier clase de normas, menos constitucionales porque la Corte no lo ha autorizado, es altamente, genera alta tentación para cualquier juzgador el hecho de considerar a priori que una norma de esa característica puede estimarse inconstitucional o incluso inconvencional, y con fundamento en ello y en mi criterio y porque así lo dispongo, la inaplico y por lo tanto yo declaro que el contrato continúe vigente y ejecutándose. Además recordemos que el juez, aunque es perito de peritos, no tiene toda la experiencia en materia concursal, en materia contable, en materia financiera. Y finalmente al propio juzgador no le sería dable prejuzgar qué consecuencias gravosas o beneficiosas va a tener para la masa concursal o para el propio, en las finanzas del propio comerciante, el constreñirlo a seguir con un contrato que a la larga puede no ser esencial para el funcionamiento ordinario de la empresa y que eventualmente le vaya a producir mayores cargas que beneficios. Pensemos que uno de esos contratos sea la construcción, un contrato de obra para construir un gimnasio en un palacio, porque esa empresa le gusta consentir a sus accionistas y a sus empleados. Si no es algo que represente un real beneficio económico para que las finanzas de la empresa puedan sanearse, ¿de dónde saldría la facultad del juez para decir que el artículo es inconstitucional, desaplicarlo y ordenar que se continúe con la ejecución de una obra de esa índole, que es evidente que le va a representar un alto costo económico y qué beneficio a cambio va a obtener de ello? ¿Sí? Y eso nos lleva a pensar entonces que no puede ser una solución automática para todos los casos de decir el artículo es inconstitucional y siempre voy a permitir que los contratos se lleven adelante. Yo creo que habría que ver cada caso concreto y valorar si la decisión del conciliador es arbitraria porque ese contrato le va a reportar beneficios a la masa concursal, bueno, pues eventualmente podrá estimarse que no fue correcta la decisión del juez de avalar la decisión del conciliador. En cuanto al tema de si es autoridad responsable para efectos del amparo, yo tengo ahí mis serias dudas de que sea autoridad responsable para efectos del amparo, aun cuando la nueva legislación de amparo permita designar como tal a particulares. ¿Por qué? Porque finalmente estas decisiones del conciliador deben de ser avaladas por el juez, y una vez que son avaladas por el juez, será en todo caso la decisión del juez lo que constituye el acto de autoridad que sea impugnable el amparo, y no la opinión que en ese sentido vierta el conciliador. Híjole, ya te estaban guardando todas las preguntas para mí, ¿verdad? Mis compañeros que me vieron los respetaron mucho. Bueno, procede la acción de nulidad de juicio concluido por fraude procesal de un concurso mercantil ya concluido. Debemos recordar de entrada que estas disposiciones están reguladas ordinariamente en disposiciones procesales locales que no les serían aplicables de entrada a las cuestiones mercantiles, que son específicas y son legislaciones federales, por un lado. Por otro, en materia mercantil, en jurisdicción, en tratándose de leyes federales, este fraude procesal está muy especificado en la jurisprudencia de la Corte, y esto es cuando hay colusión para simular algo. Entonces, bajo ese contexto, y no en términos de lo previsto en las legislaciones procesales locales, es que en mi concepto procedería. Pero bueno, finalmente es una cuestión de criterio. Si el comerciante vende el inmueble hipotecado, el acreedor pierde su calidad. ¿El acreedor pierde su calidad de acreedor con garantía real? No, porque recordemos, en materia de hipoteca no importa quién es el propietario del inmueble. La hipoteca, si está inscrita en el registro público de la propiedad, persigue a cualquiera que adquiera el bien.
Porque el que adquiere un bien adquiere no solamente los beneficios, sino también las cargas. Y en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Que al momento de comprar un inmueble que está afectado con una garantía real, se convierte en garante hipotecario de ese mismo crédito. Y por último, salvo que ustedes dispongan lo contrario, ¿qué pasa cuando el bloqueo... ¿Qué pasa cuando el bloqueo proviene de parte del SAT a las cuentas bancarias? Bueno, pues en ese sentido, bueno, recordemos que el SAT puede realizar esos embargos, esas ejecuciones respecto a cuentas bancarias, y sería más o menos un mecanismo semejante al que yo comentaba. No se podría levantar en mi concepto la medida cautelar. Habría que ponderar en cada caso si pudiera atenuarse esa situación para que se permitiera que no se asfixiara la empresa y pudiera seguir con el ejercicio de sus operaciones. Pero no podría yo considerar que por la sola declaración posterior del concurso mercantil signifique de manera necesaria que se tenga que levantar el secuestro de bienes. ¿Sí? Muchas gracias, de verdad ha sido un placer estar con ustedes. A continuación se solicita la presencia en el presidium de todos los ponentes del día de hoy para la entrega de los reconocimientos. Acto continuo, se hace la entrega de los reconocimientos a nuestros invitados por parte de la Directora General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, la licenciada Griselda Nieblas Aldana. Muchas gracias. A continuación, para don Dionisio José de Velasco. Finalmente, el señor magistrado Fernando Rangel. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 horas para continuar con la segunda sesión del curso. Que tengan una agradable noche. Perfecto. Vamos un paquete.